Eh, en primer término, efectivamente, el proceso de precampañas se concibió bajo la perspectiva de un trabajo interno de selección entre diferentes opciones de precandidatos para poder determinar quién podía llevar el liderazgo de cada uno de los partidos. Dentro de la perspectiva que se observa en el comportamiento de las columnas políticas es que el tema tiene mucho mayor incidencia en términos seguramente de información por parte de los procesos federales que los propios estatales. Por otra parte, hay que señalar un asunto importante en el caso de la prensa de Guadalajara, que es el hecho de que las cadenas a las que corresponden diferentes de los periódicos constituyen estructuras nacionales y son pocas las que son cadenas estrictamente locales, como podría ser bueno, el periódico más antiguo de Guadalajara, el que se fundó en 1917. Este, pues sí, no sé, el informador, ¿sí? Entonces, eh, hay elementos de información que seguramente nutren a los diferentes columnistas. ¿Cuál es la expectativa? Ese será un tema que vamos a trabajar con algunos de los directores de información de los periódicos para ver y poder alinear de la mejor manera posible la información que se vaya proporcionando y la forma en la que se va a ir trabajando el tema de el análisis en las columnas periodísticas. Lo cierto es que en este momento, independientemente de que sean los partidos, que estén los partidos dentro de una estructura de comunicación interna, ciertamente los efectos de los partidos deberían reflejarse un poco más extensamente, uno supondría, en los periódicos. Lo que vimos es que las primeras planas no tienen o no destacan de forma contundente los procesos electorales y en todo caso, hasta este momento, el que tiene mayor número de profundidad es el proceso electoral federal. Buenos días, Ivette Solorzano de Canal 44. Me quedan claros los hallazgos cuantitativos, pero quisiera como ahondar más en los hallazgos cualitativos del análisis del discurso. Eh, ¿De los partidos o de los medios? Allí sí, si hubiera una precisión un poco más de qué. Sí, me refiero al análisis cualitativo de qué encontraron en los medios, o sea, en cuanto a la presencia de cada uno de los candidatos, porque me quedan claros los porcentajes, o no sé si hubo un hallazgo cualitativo. Bueno, lo cualitativo son los datos que estamos ofreciendo dentro de, no son los medios, es las columnas políticas de los periódicos de Guadalajara, porque consideramos que las columnas políticas tienen un rango mayor de profundidad en los análisis que en algunos casos las informaciones que están establecidas dentro del cuerpo del periódico. En las primeras planas lo que encontramos es que los aspectos noticiosos son los que tienen la mayor relevancia de información y los aspectos electorales solamente son detalles muy específicos los que en un momento dado llegan a mostrarse dentro de los periódicos. De forma que si nosotros pensamos en algún ciudadano interesado en conocer el proceso electoral a través de los periódicos, la vía más eficiente sería las columnas políticas más que la estructura la estructura de la información que está contenida en el periódico. Entonces, básicamente, de lo que se trata es de mostrar cuál es el peso que tiene el proceso electoral dentro de estas columnas y qué información tiene. ¿Por qué tiene relevancia algunas de las columnas? Algunas de las columnas políticas de algunos de los periódicos locales y nacionales están suscritas a un sistema de
redifusión o han migrado a un sistema de telefonía celular en el que una columna puede replicarse hasta más de 10 millones de veces en los teléfonos celulares con un análisis que corresponde al de un periódico al que tradicionalmente un lector podría estar familiarizado y recurriendo constantemente para informarse. Entonces tiene relevancia ver cómo está el tratamiento dentro de la estructura de las columnas y el efecto que tiene es proporcionar información. ¿Qué información está proporcionando en este momento las columnas? Básicamente están proveyendo de datos generales respecto de la contienda que en este momento hay, de este proceso de pre-campaña dirigida estrictamente directamente a los partidos, pero con efecto hacia la sociedad. De manera que consideramos que, retomando también la parte de la pregunta anterior, sin duda, a partir de marzo, el esquema va a tener cambios. No sabemos si van a ser cambios sustanciales y eso implicará una comunicación directa con los jefes de información de los medios que estamos analizando. Son 131 columnas revisadas en el mes de enero y 171 en el mes de, 131 en diciembre y 171 en enero, lo que nos da una proporción bastante fidedigna de cuál es el comportamiento de análisis que tienen los periódicos sobre este proceso. Buenos días, Claudia Manuela Pérez de Notisistema. Entonces queda claro en el levantamiento de partidos que estaban más preocupados por mencionar al otro partido que en propuestas propias del partido, ¿verdad? En cuanto a los partidos políticos. Bueno, frente a tu pregunta hay que ser muy claros. La etapa de precampaña no es una etapa en la que formalmente los partidos deberían estar haciendo propuestas de campaña electoral, ya que es un proceso interno. En ese sentido, se entiende y se explica lo que ahí sucede. Lo que es interesante del análisis es ver que efectivamente hay los dos principales partidos en términos de menciones y de menciones polémicas, es decir, que polarizan el debate público en Jalisco, son el PRI y Movimiento Ciudadano. Es decir, hay otras fuerzas políticas, inclusive la cuestión de la presencia de la elección federal en lo estatal pone la cuestión de Morena. Pero esencialmente sí, de la consultación de lo que dicen los partidos, a lo largo de las precampañas podemos encontrar muchas menciones anti-PRI y anti-Movimiento Ciudadano. No se encuentran tantas menciones en contra del instituto político que es Morena. Y eso refleja efectivamente pues, el contexto político estatal. Por último, porque creo que sí es importante, pues debemos considerar que también, lo que te decía al principio, los partidos también se mueven conforme a la normativa, es decir, probablemente el hecho de, conforme a la normativa ese es el punto que quería remarcar, y en una etapa donde su objetivo principal es dar a conocer internamente los candidatos en su proceso de selección. Es decir, no es tanto que están hablando hacia la ciudadanía en general. Y también mi otra pregunta es, ¿están haciendo algún levantamiento de la ciudadanía? ¿Qué opinó la ciudadanía en general en cuanto a esta etapa de precampañas? Sí, muy buena pregunta. Precisamente en nuestra siguiente rueda de prensa ya tendremos resultados de las líneas que ahorita están trabajando, y la línea de ciudadanía ha estado haciendo y está haciendo todavía un monitoreo con los ciudadanos que van a los mítines políticos, que van o que son, ¿cómo se llama? Los que trabajan con los independientes para recoger las firmas. Los están entrevistando y va a ser muy interesante porque ahora veremos esa parte, ¿no? Los ciudadanos, ¿por qué apoyan a partidos? ¿Por qué apoyan a independientes? Y eso se mostrará en la siguiente rueda de prensa. Gracias. Yo preguntarles, ¿cuál es la importancia de que esta información salga en las primeras planas? Es como el equivalente al el resumen de inicio de un noticiario de televisión o de radio, que no aparezca en primera mención el proceso electoral, ¿no? Digo, al final de cuentas los periódicos en sus interiores también dieron cuenta del proceso electoral, que es parte de esa difusión, ¿no? Digo, al final de cuentas la línea editorial de cada medio es
muy independiente al proceso electoral y muchas veces la gente está cansada de tanto proceso electoral, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que el proceso electoral se ha destinado sin duda a otras partes del periódico, pero el acceso que el ciudadano tiene en primera instancia respecto de los periódicos son las primeras planas y en este momento no hay una extensión superior a aproximadamente el 10% de tratamiento informativo. Entonces, es cierto que los diferentes periódicos tienen sus propias líneas editoriales y tienen su propio cuerpo de comentaristas editoriales que son los que reflejan la opinión del periódico, y está uno sujeto a la opinión del periódico cuando está uno leyendo esas páginas editoriales. Pero en este momento, uno de los factores que provee mayor información o mayores datos sobre los procesos está contenido en esta página, las páginas editoriales. Entonces, seguramente habrá un incremento de información tanto en la primera página como en las páginas editoriales a partir de marzo. Pero hasta este momento el efecto y la forma en la que está establecida esta estructura es la que consignamos hace un momento. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan sobre los resultados que nos presenta el Observatorio de Procesos Electorales en este mes. Les agradecemos a los integrantes del Presidium, por supuesto que les agradecemos a ustedes su presencia, a todos que tengan un excelente día.